Hola, buenos días para todos. Bueno, son las 7:06. Vamos a comenzar Buenos días. la clase del día de hoy. Buenos días para todos. Buenos días. Entonces, debido a la solicitud de algunos de ustedes respecto a la clase anterior, voy a hacer un recorderis y a empezar a repetir el ejercicio tan importante que estábamos haciendo en la clase pasada, que fue hacer una base de datos en Excel en el cual trabajábamos el tema macro. Algunos de ustedes me dijeron que se quedaron, estuvieron un poco perdidos, que iban a ver la grabación, pero de todas maneras me recomendaron eso y vamos a hacerlo desde el principio para que las personas que no pudieron estar y las que no le cogieron el hilo, volvamos otra vez de nuevo a mirar ese tema que es tan importante como realizar unas macros, ¿cierto? Entonces, la clase pasada vimos dos temas que fue una introducción a cómo crear una macro, que fue básico. En ese todos estuvimos, creo que todos estuvimos ok. Y después trabajamos cómo hacer una base de datos, que es el que vamos a repetir el día de hoy. Entonces sí les recomiendo que cuando vayan a repetir los videos, miren el de la clase anterior que está allí en el grupo de WhatsApp donde está YouTube. Se hace primero una introducción de qué es una macro. Recuerden que teníamos una base de datos, la cambiamos de posiciones y con las respectivas macros. Después de ahí ya empezamos un ejercicio más complejo que es el que voy a repetir el día de hoy. No me voy a demorar tanto porque ya algunos de ustedes ya lo tienen, entonces la idea sería empezarlo de nuevo. Y recuerden que la clase pasada quedó pendiente terminarlo todo porque hubo una parte que hubo un error en la fórmula. Entonces, hoy lo vamos a hacer completo para que nos quede la base de datos absolutamente toda completa y para que los compañeros tengan presente cómo vamos a realizar el ejercicio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, recuerdo, lo primero que tenemos que hacer para realizar una macro es abren el archivo en blanco. Aquí se los voy a poner. Abrimos un archivo en blanco. Y lo primero que hay que hacer para que el archivo de macro te funcione es, le damos aquí en archivo. Vamos a ponerle guardar como. Ustedes buscan donde quieren guardar el archivo. Y vamos a ponerlo, yo lo voy a buscar enseguida en la carpeta de ustedes. Vamos a ver. Aquí en Gema. Y es muy importante que ustedes, por ejemplo, le pongan aquí el nombre del archivo. Es importante aquí donde dice tipo, para que como vamos a trabajar con unas macros y ustedes les vuelva a funcionar, aquí donde dice tipo, ustedes le van a cambiar libro de Excel por libro de Excel habilitado para macros. Así lo van a guardar. Para que cuando ustedes lo vayan a utilizar de nuevo, las macros le vuelvan a correr. De lo contrario, no le va a servir. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a trabajar una macro. Guardarlo como libro de Excel habilitado para macros. Bueno, entonces, vamos a hacer una base de datos en la cual nosotros podemos hacer un registro con una macro, buscar con una macro, limpiar lo que escribimos también con una macro. Esto es súper usual porque todas las bases de datos que nosotros utilizamos lo podemos hacer simplemente con un solo botón o con un solo clic. Entonces lo primero que vamos a hacer es, voy a aumentarlo, vamos a escoger el rango
entre el rango entre E1 y J4. Entre E1 y J4. Vamos a escoger ese rango que está aquí. Entre E1 y J4. Luego le vamos a dar en inicio, aquí en alineación, combinar y centrar, para poner un encabezado de lo que vamos a trabajar. En este encabezado que nosotros hemos hecho, vamos a escribir. Recuérdense que si tienen alguna pregunta, ustedes me avisan y yo con gusto repito. Aquí vamos a escribir, doble clic, vamos a escribir el encabezado que es base de datos. A ese encabezado le vamos a poner negrita, vamos a alinearla en el medio y le vamos a aumentar el tamaño para ponerle un fondo agradable, depende del gusto de cada uno de ustedes. También cuando seleccionamos aquí y en los bordes le vamos a dar borde exterior grueso para que nos resalte y ese cuadrito se vea de una manera organizada. Entonces, estas columnas, la F y la G, las vamos a estirar un poquito para que nos quepa toda la información que vamos a colocar aquí abajo. Entonces, aquí en esta columna, aquí debajo de base de datos, vamos a escribir la siguiente información. Vamos a escribir número de identificación, y extendemos para que nos quepa. Vamos a escribir nombre completo. Vamos a escribir jornada, como lo habíamos hecho en la clase anterior, para que nos dé. Vamos a escribir el teléfono y el email. Esos son los datos que lleva la base de datos. Ahora nos paramos en esta columna. Le vamos a dar, en los bordes le vamos a dar todos los bordes y le vamos a dar borde de exterior grueso, ¿cierto? Entonces, ya con esta celda hecha de esta manera, vamos a copiar el formato. Acuérdense que se copia con la brocha, con esta brocha, y lo seleccionamos para que toda la tabla nos quede con ese mismo formato donde vamos a trabajar. Aquí es donde vamos a ingresar todos los datos que alimentamos la base de datos, como lo hicimos en la clase anterior y para los que no estuvieron. Estas son la tablita que nosotros vamos a utilizar metiendo estos números con las macros que vamos a realizar. Listo, entonces ahora vamos a agregar los 4 botones que me van a automatizar el registro. Entonces, para insertar 4 botones, nosotros nos vamos aquí arriba a la pestaña de insertar. Vamos a la pestaña de insertar. Y luego nos vamos aquí donde dice ilustraciones. Insertar ilustraciones. Vamos a escoger formas. Y vamos a escoger un rectángulo. Ustedes pueden escoger la forma que ustedes quieran. Yo voy a escoger este rectángulo que se llama biselado. Yo lo voy a escoger. Rectángulo biselado. Y me aparece, miren que me aparece una crucecita. Yo dejo hundido clic y arrastro para que me dé un rectángulo. Y listo. Ya tengo un rectángulo donde voy a convertir ese rectángulo en una macro. Ustedes aquí pueden cambiar la forma de rectángulo, el estilo de rectángulo que lo quieran colocar. Por ejemplo, vamos a colocar este azul. Y ustedes pueden editarlo como ustedes quieran. Entonces, listo. Ya que tenemos este rectángulo, vamos a copiar ese rectángulo unas 3 veces más porque necesitamos 4 botones. Para no realizar el mismo proceso varias veces más,
Paramos en el rectángulo, le damos control C para copiar, nos paramos aquí al lado y le damos control V 3 veces más para pegarlo. ¿Sí? Me paro en el rectángulo, le doy control C para copiarlo y control V para pegarlo. Y ponemos los 4 rectángulos de esta manera o de la manera que ustedes quieran, como les quede estéticamente mejor. Vamos a ubicarlos así de esta manera. Estos 4 rectángulos que son los que van a tener las macros con las que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, a cada forma le vamos a dar un nombre por dentro. A cada rectángulo de esto va a llevar un nombre. Este va a tener un nombre, este otro nombre, al igual que estos dos. El primer rectángulo le vamos a dar doble clic, se nos parpadea una hojita y le vamos a dar el nombre de limpiar. ¿Sí? Porque este rectángulo, cuando nosotros hundamos aquí, va a limpiar toda la información que está acá con una macro que le vamos a asignar. Ahora, le damos doble clic a la palabra limpiar, la centramos, le ponemos negrita y aumentamos un poquito el tamaño. Y listo. Ya tenemos el botón limpiar. Ahora vamos a hacer lo mismo con este, pero con la palabra buscar, que es el que nos va a hacer el buscador. Lo centramos, le damos negrita, aumentamos un poco el tamaño. Ahora, lo mismo con el tercero, que se llama registrar. Doble clic, negrita, centramos y aumentamos tamaño, como ustedes quieran. Y este le vamos a poner base de datos. Seleccionamos todas las letras, le damos negrita, centramos y aumentamos el tamaño. Miren que a cada uno de estos rectángulos ustedes, a ver, ok, no, aquí no. Antes de que ustedes agreguen los rectángulos, ustedes le pueden cambiar el color. Un momentico. Mira, ustedes le pueden, aquí donde dice inicio, este color, le pueden cambiar el color de relleno para que de pronto los que no quieran tener el mismo color, de pronto, digamos, vamos a ponerle 4 colores diferentes, le damos clic al rectángulo y aquí en inicio, en este baldecito, le cambiamos el color de relleno y listo, ya tenemos los cuatro rectángulos diferentes, los cuales nos van a servir como automatizaciones y como macros. Acuérdense, como les había comentado, que para que esto tenga una apariencia un poco más profesional, nos vamos aquí donde dice vista, aquí arriba, donde están las pestañas, nos vamos a donde dice vista y le vamos a darle clic donde dice línea de cuadrícula, se la vamos a quitar, ¿sí? Para que las líneas de fondo, miren que ya se ve una manera un poco más profesional, más chévere, mejor. Listo, entonces vamos a ponerle el nombre a esta hoja que acabamos de hacer y aquí le vamos a poner el nombre de buscador, ¿sí? Y listo, por ahora esta hoja la tenemos lista. Le vamos a dar clic aquí en una hoja nueva, en este más que aparece aquí abajo, le damos clic para agregar una hoja nueva. Y esa hoja nueva le vamos a cambiar de nombre dándole doble clic y le ponemos base de datos a esa hoja. La primera se llama buscador y la segunda se llama base de datos. Vamos a empezar a diseñar esta hoja de base de datos seleccionando el rango que va desde 28, vamos a aumentarle el tamaño para que ustedes vean bien, listo. El rango que va desde la celda A1 hasta E3. Vamos a seleccionar ese rango que está allí para que nos dé un encabezado. Ese rango que está aquí desde A1 a 3, le damos aquí donde dice inicio, en alineación le damos donde dice combinar y centrar. Y ahora estas columnas que están aquí desde la A a la E, vamos a estirarlas un poquito más para que nos quepa toda la información que nosotros, a ver,
para que nos quepa toda la información que nosotros le vamos a meter a continuación. Listo, vamos a extenderla un poquito más la vamos a extender, un poquito más, listo, extendemos todas las columnas, listo. Entonces ya tenemos el encabezado arriba que va desde A1 hasta E3. Y aquí le vamos a poner, doble clic, le vamos a poner como nombre a ese encabezado el título registro de clientes, ¿sí? Eso lo vamos a alinear en la mitad, le damos negrita, le aumentamos el tamaño y le vamos a poner un color de fondo. Vamos a ponerle este color de fondo. Listo. Ese va a ser nuestro registro de clientes. Ahora vamos a transponer información en Excel, ¿sí? Transponer información en Excel. Acuérdense que yo les había dicho que me gusta hacer los ejercicios no solamente, no netamente teóricos, sino prácticos, y a la vez vamos practicando la teoría de Excel. Miren en esta base de datos toda la teoría que hemos practicado. Hemos practicado insertar funciones, hacer unas tablas, hacer otra hoja, y aquí vamos a practicar cómo se transpone datos en Excel, para que ustedes vayan copiando y vayan poniendo en práctica conceptos básicos de Excel que vamos a ir practicando. Listo, entonces ahora transponemos una información. ¿Cómo transponemos una información? Vamos a la hoja de buscador, nos vamos aquí, seleccionamos todos estos ítems que están aquí, los seleccionamos todos y le damos control C para copiar, control y la letra C. Nos vamos a la hoja de base de datos y nos paramos aquí en esta celda A4. Le damos clic derecho y en pegado especial buscamos uno que se llama transponer. Listo. Y nos pega esa información de esa manera. Así se transpone una información. Miren que estaba de esta manera, vertical, y la pego horizontal, ¿sí? Para no tener que escribirla una por una. Así transponemos una información. Listo. Entonces vamos a continuar colocándole el formato tabla que nos actualiza todas las automatizaciones que nosotros vamos a hacer en este registro de cliente. Entonces, ¿cómo hacemos el formato tabla? Ya ustedes saben, se lo he enseñado casi que todas las clases. Y recuerden que es primordial que cuando ustedes hagan una tabla en Excel, le pongan ese formato tabla. Entonces, vamos a seleccionar este encabezado que está aquí, más una fila que está abajo. Es decir, selecciono este encabezado más una fila que está aquí abajo. Lo voy a seleccionar. Y para hacer el formato tabla, hago la combinación de control y la letra T de tetero. Control más T. Y me va a aparecer estos datos que aparecen aquí. Si ustedes no se acuerdan cómo es la combinación de formato tabla, entonces aquí donde dice insertar, ponen donde dice tabla. Pero para ahorrar espacio, para ahorrar tiempo, lo hacen con control T. Tabla, control T. Listo. Entonces nos aparece esta tablita que dice crear tabla. ¿Dónde están los datos de la tabla? Aquí aparece un rango que ustedes no lo van a tocar. Y recuerden que siempre le van a dar clic donde dice que la tabla tiene encabezados, para que la tabla los coja de esa manera. Le dan clic en la tabla tiene encabezados y le van a dar a aceptar. Listo, entonces se nos abre el formato tabla, que lo primero que nosotros vamos a hacer es ponerle el nombre a la tabla aquí a mano izquierda arriba donde dice nombre de tabla, tabla 1, le vamos a poner base de datos. Importante que cuando ustedes le pongan el nombre de la tabla vaya sin espacio, todos juntos. Si lo ponen con espacio no les va a funcionar esta tabla y eso va a hacer que la macro no nos corra. Le vamos a dar a aceptar. Y aquí a mano derecha, en estilos de tabla, le cambiamos el estilo de tabla dependiendo el color que nosotros estemos utilizando, ¿sí? O el color, dependiendo también el color de la empresa de ustedes, dependiendo del logo, y listo, le pongamos ese formato de tabla. Ya la tabla está automatizada. Con toda la información que ustedes vayan registrando, él automáticamente la va a automatizar.
Entonces vamos a esta tabla que está aquí, que la vamos a construir. Vamos a seleccionar la fila de abajo todita y vamos a colocarle aquí en inicio que esa tabla que tenga todos los bordes, ¿sí? Para que se vean los bordes de esta manera. Listo, entonces ya tenemos la tabla realizada en base de datos y nos vamos ahora a la hoja de buscador, en esta que construimos al principio. Vamos a la hoja de buscador y vamos a pararnos sobre este cuadrito que se llama limpiar o cualquiera de uno de ellos y le vamos a dar copiar con control C. Lo copiamos. Nos devolvemos a buscador, a base de datos. Nos paramos aquí en cualquiera de las celdas y vamos a pegar lo que hicimos con control B. Es decir, nos fuimos acá, copiamos este rectángulo y lo pegamos aquí. Luego de que lo tengamos pegados aquí, lo vamos a pegar aquí arriba y le vamos a cambiar el nombre. Este nombre por limpiar le vamos a poner ir a buscador. Es un botón el cual cuando nosotros hundamos nos va a llevar a la pestaña buscador, ¿cierto? Entonces vamos a quitarle, listo. Pues ya tenemos un botón que cuando nosotros hundamos este botón nos traslade a esta pestaña de buscador. Lo mismo vamos a hacer con esta. Le vamos a poner una macro que cuando le demos clic a nos limpie toda la información. Buscar, registrar y nos va a llevar a la base de datos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que si yo quiero que al pulsar este botón me dirija a la base de datos, me dirija a buscador y cuando yo hunde en base de datos me dirija a esta base de datos? ¿Qué hago? Me voy aquí a la pestaña buscador y me voy a parar en el rectángulo que le quiero hacer la automatización. En este caso me paro en el rectángulo base de datos. ¿Sí? Me paro aquí. Le vamos a dar clic derecho para que se me abran todas estas opciones. Aquí donde dice vínculo o hipervínculo, le vamos a dar clic allí. Clic. Y se me va a abrir una hoja para insertar hipervínculo. Ustedes van a escoger la parte que dice lugar de este documento. Le vamos a dar clic al lugar de este documento. Y aquí nos aparece los lugares a la cual nosotros queremos llevar esa información. Es decir, nosotros queremos que cuando le demos nosotros clic a base de datos, nos lleve a la hoja, a la hoja base de datos. Entonces escogemos base de datos, que es la hoja a la cual nosotros queremos ir. Base de datos y le damos a aceptar. Le damos clic en otra parte de la hoja y si nos paramos arriba del cuadrito base de datos, mire que enseguida nos sale una manito. Quiere decir que ya se ha convertido en un botón. Y lo vamos a probar dándole clic a base de datos y nos lleva enseguida allá como un botón, que era la idea que queríamos hacer. Quiere decir que el botón está OK. Vamos a hacer el mismo proceso para el botón de ir a buscador. Vamos a hacer el mismo proceso. Entonces, ¿cómo hacemos? Nos paramos aquí en este botón de ir a buscador. Nos paramos aquí, le damos clic derecho y le vamos a dar donde dice vínculo. Luego de que le demos vínculo, se nos abre este cuadro de insertar hipervínculo y vamos a dar clic donde dice lugar de este documento. Y aquí vamos a escoger, si nosotros queremos que al hundir ir buscador nos lleve a la hoja de buscador, entonces escogemos, esta vez ya no escogemos base de datos, sino que escogemos buscador. ¿Sí? Porque es aquí a la hoja donde nosotros queremos llegar. Le damos a aceptar, damos clic en otro lugar de la hoja y si nos paramos arriba nos damos cuenta que sale una manito, quiere decir que ya eso es un botón y le damos a buscador y ya nos traslada acá, ¿cierto? Entonces, con una pequeña automatización ya tenemos automatizada el botón de base de datos y el botón de ir a buscador, con la cual nosotros vamos a ir trabajando. Tengan en cuenta que ustedes es una base de datos que ustedes van a diseñar y las bases de datos no tienen 3 ni 4 informaciones, sino que tienen
Imagínense la base de datos de una empresa, 200, 300 personas, y la idea es, siempre que les dije, maximizar tiempo. Entonces ya tenemos listos estos dos botones con los cuales vamos a trabajar en esta base de datos. Listo. Entonces ahora vamos a empezar a automatizar y hacer las funciones que nos van a servir para construir la macro del día de hoy para que nos quede bien hecha. Entonces ya hicimos los botones, listo. Entonces este mismo proceso lo hicimos para buscador y para base de datos. Perfecto. Ahora, vamos a hacer unas macros en Excel para los demás botones. Para esto hicimos simplemente este proceso de agregarles vínculos y para estos botones vamos a utilizar unas macros en Excel. Les recuerdo a las personas que de pronto no estuvieron en la clase anterior, les voy a recordar que es una macro. Una macro en Excel es un conjunto de órdenes que se automatizan para ejecutar tareas repetitivas en Excel. Sí, lo primero que ustedes tienen que hacer, les recuerdo, para crear una macro es activar la pestaña programador o desarrollador. Activarla. Es lo primero que ustedes tienen que hacer. De pronto las personas que no lo hayan escuchado en la clase anterior, para activar esta pestaña que aparece aquí arriba, programador o desarrollador, nosotros lo que hacemos es, nos paramos aquí en la barra de herramientas, en una parte donde no haya hoja, le damos clic derecho y vamos a hacer clic donde dice personalizar la cinta de opciones. Después que hayamos personalizado la cinta de opciones, nos vamos aquí a mano derecha donde dice pestañas principales y aquí buscamos una que se llame programador o desarrollador. Si no lo tienen activado, actívenlo para que les aparezca. Cuando ustedes le dan a aceptar, aquí enseguida arriba les va a aparecer esta pestaña programador y desarrollador para que pueda correr la macro. De lo contrario, no les va a servir. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a llenar una información aquí y digamos que el número de identificación es 1234 y el nombre completo de la persona es Carlos Pérez. Trabaja en la jornada nocturna y tu teléfono es 5555. El email es carlos@gmail.com. Listo. Tenemos esa primera información con la cual vamos a trabajar y con la cual vamos a llenar la primera macro. Entonces, para llenar la primera macro, vamos a llenar la primera macro de registrar. Yo quiero que toda la información que nosotros vamos dando la registremos con una macro en la base de datos. Entonces, vamos a hacer la macro registrar. Ya tenemos esta información, ustedes la ponen como ustedes quieran y vamos a programador. Nos paramos aquí en la pestaña de programador. Y aquí a mano izquierda donde dice grabar macro, vamos a grabar la macro. Le vamos a dar clic allí. Y la macro enseguida nos saca un cuadro que yo les expliqué anterior en la clase pasada, cómo llenarlo manualmente. Y le vamos a poner de nombre de esta macro, le vamos a poner registrar. ¿Sí? Porque esta macro nos va a servir para registrar. No vamos a tener tecla de método abreviado, aquí no le vamos a colocar nada, porque la vez pasada, recuérdense, era un proceso que nosotros hacíamos con una tecla de método abreviado que nos llevaba, que nos repetía el proceso. Esta vez ya no es proceso, esta vez lo vamos a hacer es para un botón, entonces no necesitamos hacer como la vez pasada que hacíamos control más una letra. Entonces tecla de método abreviado no le ponemos nada. Para guardar macro le vamos a colocar en este libro porque queremos desarrollarlo aquí. No lo vamos a poner en el libro de macros personal, que por eso fue que no nos dio la clase pasada. Vamos a colocarlo y guardar el macro en este libro. Y le vamos a dar a aceptar, no le vamos a poner ninguna descripción porque ya la macro con la palabra registrar está bien. Aceptar. Y ahí en ese momento la macro se está grabando. Todos los movimientos que yo haga me los va a guardar para luego automatizarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer después que empecemos a grabar la macro?
Vamos a ir donde dice base de datos y vamos a seleccionar la fila 5, toda. Nos paramos aquí donde dice C5, el número 5 que está aquí en estas filas, y las vamos a seleccionar. Le vamos a dar clic y ahí seleccionamos toda la fila. Le vamos a dar clic derecho aquí en este 5 y vamos a hundir donde dice insertar, ¿sí? Para que nos inserte una columna abajo. Ese movimiento lo vamos a estar grabando. Luego vamos a la pestaña buscador, que este movimiento nos lo va a hacer la macro. Entonces selecciono esta información que aparece aquí, que es la que tengo, la voy a seleccionar, la voy a copiar con control C, luego me devuelvo a la hoja de base de datos, me paro aquí en esta celda A5 y transponemos esa información, lo que yo les enseñé anteriormente. Me paro aquí, hundo clic derecho, busco donde dice pegado especial o aquí arriba donde dice transponer en las opciones de pegado y me pegó esa información y traspuesta. Ahora vamos a seleccionar toda esta fila, toda la fila la seleccionamos, ¿sí? Vamos aquí donde dice datos y donde dice ordenar. Vamos a seleccionar la opción que la columna nos la ordene por nombre completo. O sea, siempre nos la va a ordenar por letra desde la A hasta la Z. Aquí el nombre completo desde la A hasta la Z. Nombre completo. Lo dejamos valores de celda desde la A hasta la Z el orden. Y vamos a dar a aceptar. ¿Sí? Para que toda la información que nosotros le metamos aquí enseguida nos lo ordena automáticamente. Vamos a la parte de buscador y yo quiero que la macro después que nos lleve la información nos seleccione esta información y nos lo deje en blanco. Le damos suprimir. Luego nos posicionamos aquí en el encabezado y aquí donde dice programador le vamos a dar en detener grabación y ya grabamos el proceso que va a utilizar la macro cuando queremos registrar una información que aparece aquí. Entonces vamos a comprobar que esta macro esté bien, que nos haya dado. Entonces, ya grabamos la macro. Está grabada en Visual Basic como yo les había explicado anteriormente. Entonces ahora vamos a agregar esa macro, a vincularla al botón que nosotros queramos. Ese proceso que acabamos de hacer. Entonces, nos vamos al botón registrar porque acabamos de grabar una macro para registrar. Nos paramos aquí en este botón, dándole clic y le vamos a dar clic derecho. Y aquí, en estas opciones que se nos abren, nos vamos a ir donde dice asignar macro. O sea, vamos a asignar la macro que acabamos de guardar. Y donde dice macro en este libro, seleccionamos macro en este libro, ¿sí? Porque fue donde la guardamos. Aquí miren que ya aparece registrada el nombre de la macro que acabamos de guardar, este pequeño video. Lo vamos a seleccionar. Le vamos a ese botón, le vamos a asignar la macro registrar. Y le vamos a dar a aceptar. Y listo, ya este botón de registrar tiene asignada la macro que acabamos de hacer. Entonces vamos a probar que la macro nos haya quedado bien. ¿Cómo lo probamos? Vamos a agregar información a la macro. Entonces vamos a suponer que el número de identificación es 456. Vamos a agregar información. El nombre completo es Andrés López. Y la jornada de Andrés es nocturna. El teléfono es 7777 y el email es andres@gmail.com. Ya tenemos esta información.
y vamos a dar donde dice registrar para ver qué nos hace la macro que acabamos de hacer. Si le damos en registrar, miren que él me deja en blanco esta información y nos vamos para base de datos y miren lo que pasó. La parte de Andrés López me la puso aquí arriba y me las puso en orden alfabético como yo quería que lo hiciera, ¿cierto? Entonces quiere decir que la macro quedó bien hecha, ¿cierto? Quiere decir que la macro quedó hecha. Supongamos, vamos a probarlo de otra manera. Vamos a hacer otro número de identificación. 9876. El nombre completo es María Pérez. La jornada es diurna. El teléfono es 6678 y el email es maria@gmail.com. Si le damos en registrar, mire que él en registrar nos hace la actividad que nosotros grabamos como una macro. Mire que nos deja esto en blanco y si me voy a base de datos, mire que ahí está registrada María Pérez. Y de esta manera yo puedo hacer una base de datos en Excel aplicando macros y así registro toda la información para no tener que estar digitándola y bueno, después ordenándola de manera alfabética. Entonces miren que él automáticamente acá a la macro, a los registros de clientes, no los va a guardar de manera ordenada en alfabética, por decirlo de esta manera. Entonces ya tenemos el botón que nos lleva a la base de datos, ya tenemos el botón que nos lleva a ir a buscador y ya tenemos listo el botón de registrar. Ahora vamos a hacer otra macro que nos sirve para limpiar la información. Esta es sencilla porque simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a llenar aquí esta información con cualquier información que nosotros le colocamos. Aquí de rapidez vamos a ponerle esa información y vamos a llenar una macro que nos limpie esa información. Es sencilla esta base de datos, esta macro. Entonces nosotros le vamos a dar a, después que tengamos esta información llena, le vamos a dar donde dice programador y vamos a grabar la macro que nos va a limpiar esa información. Entonces le damos en grabar macro. ¿Y qué nombre le vamos a colocar a esta macro? Limpiar. Para identificarla, limpiar. Tecla de metro abreviado no le ponemos. Guardar macro en este libro y le damos a aceptar. Y ya la macro ahí se está grabando. Entonces, ¿cuál es el proceso que tenemos que grabar para limpiar esta información? Seleccionamos toda la información que está aquí y le damos delete o suprimir para que se borre toda la información. Nos colocamos aquí en la base de datos del cliente y en programador le damos detener grabación y listo. Esa es la macro, ese es el proceso para la macro para limpiar. Ahora esa macro que acabamos de guardar se la vamos a asignar a un botón. Le vamos a asignar a un botón. Perdón, creo que hay quien levantó la mano. Ok, no, perfecto, me equivoqué. Entonces se le vamos a asignar un botón a este botón de limpiar. Nos paramos en este botón, le damos clic derecho y donde dice asignar macro, hundimos. Ahora, buscamos las macros en este libro y escogemos la que acabamos de hacer, limpiar en este caso, y le damos a aceptar. Quiere decir que ya este botón está habilitado para limpiar cualquier información que tenemos aquí. Entonces vamos a verificar que la macro esté ok. Vamos a ponerla, que llenamos esta información con cualquier nombre y la queremos limpiar. Si le damos clic en limpiar, ¿qué creen que pasará? Se limpia toda la información que está de esa manera. Entonces quiere decir que la macro está corriendo de manera ok. Estudiante, hasta aquí todo ha quedado ok. ¿Tiene alguna duda? ¿Algún estudiante se quedó? ¿Quiere que le repita alguna parte? ¿No ha entendido las macros? Porque lo estoy haciendo de nuevo, ya que algunos de ustedes me dijeron que estaba un poco perdido con el tema de las macros. Lo estoy repitiendo para que todo quede claro.
Y si alguno de ustedes tiene alguna duda, yo con mucho gusto les repito. Entonces, quiero que me respondan si van al día, les dieron las macros, van con la base de datos. ¿Hasta aquí todo ok? Profe, sí, lo que pasa es que ya es como de uno mirar y repetir el ejercicio, porque sí son como muchos pasos que a uno no se le quedan todos de una, pero Ok. pues hasta ahora se ha explicado claro. Ok, listo, perfecto. Recuerden que si cuando ustedes estén fuera de clase y estén haciendo el ejercicio y no Profe, se qué acuerdan. pena. Hola, ¿Me puedes repetir el último paso de limpiar, por favor? listo. Listo, les comentaba que si la idea es que vean esta grabación, la repitan de nuevo y cuando ustedes estén haciendo este proceso en sus casas o cuando lo vayan a poner en práctica, porque dense cuenta de que esta base de datos que yo estoy haciendo, a ustedes les va a servir mucho en su trabajo. O sea, esto no es un ejemplo sencillo, sino un ejemplo que va a valer mucho. Se dan cuenta que esto hasta puede valer dinero porque ustedes le pueden sacar ganancia a esto. Entonces, es que cuando ustedes vayan a ponerlo en práctica en su trabajo, en su base de datos, si tienen alguna duda, ustedes me escriben y yo con mucho gusto les aclaro esa duda. El último proceso de limpiar era, ibas a desarrollar la macro que te va a hacer este botón para limpiar, ¿cierto? Entonces, el proceso era, te paras aquí en esta base de datos, vas a grabar, vas a escribir aquí cualquier información y le vas a dar donde dice programador y grabar macro. ¿Sí? Aquí le vas a poner el nombre de la macro, le vas a poner limpiar, que se guarde en este libro y le das en aceptar. ¿Sí? Ahí la macro, cuando le das en aceptar, la macro empieza a grabarse y el proceso que tú vas a guardar en esa macro es selecciona toda la información que está aquí, le das suprimir o delete para que lo borre, te paras aquí, le das a programación y le vas a dar en detener macro. ¿Sí? Eso es lo único que vas a grabar para limpiar. Ahora, ¿cómo lo pruebas? Después que hagas esa grabación, te paras en el botón de limpiar, le das clic derecho, asignar macro y en este libro buscas donde dice limpiar y le das a aceptar en este botón de limpiar. Entonces ya este botón tiene asignado una macro que se llama limpiar. ¿Cómo lo pruebas para ver que está bien? Simplemente en esta base de datos escribe cualquier tipo de información y le das en limpiar y él automáticamente te lo limpia. Ese es el proceso para hacer una macro que se llama limpiar y asignarle ese proceso. Entonces ya tenemos la macro de registrar y tenemos limpiar. Ahora vamos lo que les decía. Ahora vamos con esta, presten mucha atención porque este proceso que ustedes van a hacer, ustedes pueden sorprender a su jefe o a sus personas en su lugar de trabajo con esta información que ustedes van a tener, como se los dije la vez pasada, ustedes van a tener que hacer una macro con un buscar B. Eso les puede ahorrar mucho tiempo y si ustedes se enfatizan en eso, pueden monetizar esa parte haciéndolo a varias personas o varias empresas porque es una información que vale mucho. Entonces, vamos a abrir la base de datos, el grueso de esta clase de macro que es hacer una macro para buscar información utilizando un buscar B. Listo, entonces vamos a abrir una nueva, para hacer la macro de buscar, abrimos una hoja nueva aquí abajo, le damos donde dice buscar, tenemos dos hojas, buscador y base de datos. Abrimos una hoja nueva que le vamos a llamar auxiliar. Nos va a servir, como su nombre lo dice, de auxiliar para donde vamos donde va a dormir toda la información con la cual vamos a alimentar esa macro de buscar. Entonces, ahí van todas las fórmulas, como les dije, que me van a ayudar a que ese buscador sea de manera completa. ¿Sí? Cuando yo le dé un número de identificación, le dé buscar, él automáticamente la busque allá y me la traiga aquí si está. Si no llega a estar la información, que me aparezca
que me aparezca que no existe. Eso solamente lo vamos a hacer con un solo botón. Entonces, ahora vamos, listo. Entonces ya tenemos la hoja de auxiliar. Listo, entonces vamos a la hoja a la hoja que dice base de datos. Y vamos a seleccionar todos los encabezados, sin incluir el número de identificación. Es decir, vamos a copiar nombre completo, jornada, teléfono e email. Es decir, los copiamos así. Nombre completo, jornada, dejamos clic hundido, teléfono e email. Los vamos a copiar. A esos 4 ítems le vamos a dar control y la letra C para copiarlos. Ahora me voy a la hoja auxiliar y me paro aquí y le voy a dar control y la letra B. Los voy a pegar, ¿cierto? Y ampliamos. Y listo. Ya lo único que hice fue pararme en base de datos, copié la parte de arriba y la pegué aquí, ¿cierto? Fue lo único que hice. Y vamos a ampliar un poquito estas columnas, ¿sí? Para que nos dé la información, nos quepa bien de esta manera. Listo. Entonces ya tenemos copiada la información de base de datos sin número de identificación, solamente estos cuadros lo pegamos aquí arriba en la pestaña auxiliar. Entonces ahora vamos a seleccionar el rango que va desde A1 hasta D2, es decir, los encabezados más una fila de abajo. Vamos a seleccionarlo. Y vamos a aplicarle, aquí donde dice inicio, en bordes, vamos a aplicarle todos los bordes. Listo. Ok. Entonces ahora nos vamos a ayudar con una función en Excel que se llama SIERROR. Vamos a hacer un SIERROR anidada con un buscar B para que nos dé ese macro. Ese macro lo vamos a utilizar con una función SIERROR y buscar B. Entonces nos paramos aquí en esta celda A2 donde dice nombre completo en la parte de abajo y le vamos a buscar una función que se llama SIERROR. Sí.error. Recuerden que para uno buscar una función le damos igual. Siempre las funciones van con igual o más y escribimos el nombre de la función y él automáticamente Excel nos da los nombres de las funciones. En este caso vamos a escoger la que dice SIERROR y le damos doble clic, ¿cierto? SIERROR. Ahora a esa fórmula le vamos a agregar otra función adentro, buscar B, ¿cierto? Vamos a hacer SIERROR con un buscar B para que nos traiga toda la información completa. Ahora, importante leer esta partecita que está aquí porque nos va indicando qué es lo que tenemos que hacer con la función que estamos haciendo. Entonces, el primer valor en negro que nos aparece aquí en esta función es valor buscado. ¿Cuál va a ser el valor buscado? Pues nosotros nos vamos a la hoja de buscador, ¿cierto? Y nos vamos a dar clic aquí en número de identificación. Porque ese es el valor que yo quiero buscar. Como vamos a buscar un valor, nosotros solamente colocando el número de identificación le damos buscar, yo quiero que me arroje ese valor. Entonces nos vamos a buscar aquí el número de identificación. Nos paramos aquí, en esa celda. En este caso la mía es G7. Como yo quiero que ese valor siempre me quede fijo, que sea una columna absoluta, que ya les había hablado en la clase anterior, nos paramos aquí en esta celda, la seleccionamos y para que nos dé una celda fija, nos vamos aquí arriba en la fórmula. En mi caso es la G7. La letra que viene siendo la celda G7. Para ponerla fija, recuerden que nos paramos antes de la letra G y le ponemos un signo dólar. Lo mismo se la ponemos delante de la letra G. Si ustedes le ponen ese signo dólar delante del 7 no les va a funcionar. Tiene que ser antes de la letra y después de la letra. Así tal cual como está aquí. Y con eso hacemos que la celda quede fija. ¿Cierto? Fija. Entonces miren que
A cualquier parte que yo voy del cel me sigue apareciendo la fórmula. Entonces ya pusimos el valor buscado. La fórmula nos dice que le demos coma. O dependiendo del Excel que ustedes tengan, les va a aparecer punto y coma. Coma o punto y coma dependiendo del Excel que ustedes tengan. En mi caso, me aparece que le dé coma. Aquí dice buscado coma, le dé coma. Miren que él automáticamente se me va para el ítem que viene, que es matriz tabla. Le colocamos la matriz tabla. ¿Y cuál es la matriz tabla? Acuérdense que cuando yo estaba haciendo la matriz tabla que estábamos haciendo, le pusimos un nombre a las tablas de arriba a mano izquierda, ¿se acuerdan? Bueno, ese nombre, ¿se acuerdan que le pusimos base de datos? Miren que aquí nos aparece la matriz tabla, que fue la tabla automatizada que hicimos. Entonces, vamos a trabajar sobre esa tabla, que nos trae la información de esa tabla, base de datos. Seleccionamos. Luego, la función nos dice que le demos una coma o punto y coma. Le pedimos coma. Ahora nos vamos a ir al indicador de columna. ¿De qué columna quiero que nos dé la información? Mire, si nos vamos a base de datos, bueno, aquí arriba se nos agregó esta parte, de aquí la borramos. Si nos vamos a la base de datos, miren, si nos vamos a la base de datos, miren que la primera columna que está aquí es la columna número 1. La segunda es el nombre, que es la número 2. Jornada 3, teléfono 4, número 5. Entonces, como lo que nosotros queremos es el nombre, miren que el nombre está en la columna número 2. Como nos dice que es indicador de columna le vamos a colocar el número 2, porque es la de la columna 2 de donde quiero que me traiga la información de esta matriz tabla que acabamos de hacer. Y listo. Le damos coma y la tabla nos dice que el rango coloquemos falso si la coincidencia es alta y verdadero si la coincidencia es aproximada. Nosotros le vamos a dar falso, ¿cierto? Para que nos dé una coincidencia exacta. Y cerramos paréntesis. Después que cerremos paréntesis, le vamos a dar coma, abrimos comillas y si escribimos una información y esa información no aparece en la base de datos, yo quiero que la fórmula me arroje una nota que diga no existe, en caso tal de que no exista. Vamos a cerrar comillas, una sola, y vamos a cerrar paréntesis. Y le vamos a dar donde dice enter. Y acá en auxiliar ya me aparece no existe. ¿Por qué me aparece no existe? Porque yo aún no le he puesto información aquí en el buscador. No aparece información. Entonces, listo. Entonces, vamos a agregarle la información al buscador, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que si yo aquí el número de identificación, vamos a probar. Si yo el número, ya estamos en la pestaña buscador. Si yo agrego aquí, por ejemplo, vamos a este 456 de Andrés López. Si yo el número de identificación agrego 456, si agrego esta información, ¿qué nos debe aparecer en el auxiliar? Acabamos de hacer una información, una fórmula para que cada vez que yo digito una información, el número de identificación se me pase para auxiliar. Entonces, si yo agrego número de identificación 456, ¿qué creen que me va a aparecer en auxiliar? Miren enseguida, me trajo el nombre enseguida de Andrés, me lo puso de este lado. O sea que sí está corriendo la fórmula. Si yo agrego aquí, no agrego 456, sino que agrego 98, 96, ¿qué me pasa? ¿Qué me va a aparecer en auxiliar? No existe, ¿sí? Porque esa en la base de datos 956 no existe. Si yo le agrego 1, 2, 3, 4 aquí en buscador, 1, 2, 3, 4, en auxiliar, mire que enseguida me va a aparecer Carlos Pérez. Quiere decir que la fórmula de cierre quedó ok. La acabamos de comprobar. Entonces, listo. Ahora, yo quiero que cuando yo agregue esta información, él no solamente me traiga el nombre, sino que yo quiero que me traiga también la jornada, el teléfono y el email completo. ¿Cómo hacemos? Esta misma fórmula la voy a arrastrar. ¿Cómo arrastro la fórmula? Separan donde está la celda a mano derecha. Vamos a subirlo para que ustedes vean un poquito más. A mano derecha, para que en el video se vea un poco más mayor. Listo. Entonces nos paramos aquí en esta celda con esta fórmula de cierre que acabamos de hacer. Y nos paramos aquí a mano derecha abajo.
donde está esa cruz. Le damos clic sostenido y arrastramos la fórmula. Pero entonces en jornada nos aparece el nombre, en teléfono nos aparece el nombre y en email nos aparece el nombre. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando nosotros estamos haciendo esta función, nosotros en columna le dimos la columna número 2, ¿se acuerdan? La columna número 2 es el nombre. Entonces, si nosotros en auxiliar queremos que nos traiga la jornada, lo único que tenemos que cambiar de esta fórmula es la columna, no tenemos que cambiar más nada, porque nos va a buscar siempre el buscador de esa base de datos que nos traiga la columna. Esta fórmula que está aquí, lo que nosotros quisimos decir fue que nos haga un buscador para que nos vaya a la base de datos, o sea, a esta base de datos, nos traiga la columna número 2 y si no aparece, que nos diga un nombre que no existe, ¿cierto? Ahora, como lo que queremos es que nos traiga de la jornada, simplemente lo que vamos a hacer es cambiar este número 2, que era la columna número 2, por la número 3, que es la que nos trae la jornada. Le damos Enter y mire que él automáticamente nos trae la jornada. Lo mismo en este. Carlos, si queremos que nos traiga el teléfono y nos vamos a la base de datos, ¿cuál es la columna? 1, 2 y 3. Aquí vamos a utilizar la columna, 1, acuérdense porque el número de identificación no lo copiamos. Entonces, 1, 2 y la columna teléfono es 3, ¿cierto? 3. Entonces, de aquí esta fórmula cambiamos el 2 por el número 3 y nos va a coger la columna número 3. Lo mismo el email. El email está en la columna 1, 2, 3 y 4. De esta fórmula nos paramos aquí donde dice el 3, aquí en esta, nos paramos donde dice 2 y lo borramos por la columna número 3. Le damos Enter y miren que él automáticamente nos trae la información. Vamos a buscador y por ejemplo, si nosotros en buscador nos paramos y le colocamos 9876, si solamente escribimos esta información y nos vamos a auxiliar, miren lo que nos da. María Pérez, diurna. Listo. Ok, en diurna es la columna número 4, por eso no nos dio. Diurna es la columna número 4, donde está los teléfonos. Listo. Entonces, ya ahora sí, si nosotros le damos una información 1, 2, 3, él en auxiliar nos va a aparecer que no existe porque esa información no aparece en la base de datos, ¿cierto? Entonces, si nosotros le colocamos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, él en auxiliar nos pone toda la información que sacó de la base de datos. Entonces, ya tenemos listo para hacer la macro que nos va a correr aquí en buscar B, ¿cierto? Entonces, vamos a la hoja de buscador y ya tenemos listo esta información. Listo, entonces vamos con esta información que aparece aquí, listo. Entonces ya tenemos esta información aquí en número de identificación y vamos a empezar a grabar la macro. Entonces vamos a la hoja de buscador, le vamos a dar donde dice programador o desarrollador y vamos a hundir donde dice grabar macro. Y esta es la macro que vamos a hacer para buscar. Entonces el nombre que le vamos a poner a esta macro es buscar. No le colocamos tecla de método abreviado, lo guardamos en este libro y le damos a aceptar. Y ahí la macro se está guardando. Ahora nos vamos a la hoja de auxiliar, ¿sí? Voy a seleccionar desde Carlos Pérez hasta nocturna, es decir, desde A2 hasta D2. Selecciono. Voy a seleccionar esa parte de ahí. Y le voy a dar control y la letra C para copiar. Ahora me voy al buscador. Me paro en el campo del nombre, aquí. Y yo quiero que esta información que copié acá me la transponga y me la pase aquí enseguida. Cuando le dé un clic en buscar, yo quiero que me vaya al buscador. Esa información la transpone. Entonces le doy clic derecho. Y esa información aquí donde dice opciones de pecado, le voy a poner transponer. ¿Cierto? Eso es lo que yo quiero que haga con esa información. Y listo. Ya está grabada la macro. Damos clic aquí y detener grabación. Esa es la macro de buscar. Entonces, ahora, esa macro que acabamos de grabar, vamos a asignársela a un botón.
a este botón de buscar. Ya les enseñé cómo asignamos la macro a un botón. Entonces nos paramos en el botón, le damos clic derecho, asignar macro. En este libro buscamos la que se llama buscar y le damos a aceptar. Listo, ya ese botón tiene asignada la macro. Entonces, para borrar esta información ya tenemos el botón listo de limpiar. Limpiamos la información y buscamos un número de cliente. Por ejemplo, buscamos un cliente con cédula de ciudadanía 123 y le damos buscar. ¿Qué dice? Que este cliente no existe. Bueno, limpiamos de nuevo y buscamos 55. Ay, perdón, siempre me equivoco en esta parte. Y nos paramos aquí en número de identificación, entonces seguimos buscando 5555. Busquemos. No existe. Perfecto. Limpiamos. 1, 2, 3, 4. Busquemos la información. Mire lo que nos trajo. Si la encontró, nos trajo Carlos Pérez, Nocturna, el teléfono 555 y el email. Bueno, el email, Carlos, creo que está mal. Perfecto, listo. Y el email nos trajo. Espérate, el email creo que nos trajo. Vamos a ponerle otra. 9876. 9876. Buscar y listo. Perfecto. Aquí en email nos está trayendo Durnia porque ya nos trae la información. O sea, quiere decir que la macro está corriendo bien y la información que nosotros le metamos aquí, él nos la va a traer. ¿Por qué me trae Diurna aquí? Porque cuando tuvo un pequeño error, no le puse la información de email, sino que le puse la jornada acá en la base de datos que estaba haciendo, ¿cierto? Pero sí, la macro está corriendo bien. Las 4 están corriendo de buena manera. Miren que lo vamos a corroborar teniendo en cuenta que si le damos aquí en base de datos, él nos va a ir a la base de datos que nosotros acabamos de crear. Si nos vamos a buscador, nos devuelve a buscador. El botón de limpiar, que ya lo acabamos de grabar, el de registrar, es para que en este caso cuando nosotros queremos registrar una nueva información y le ponemos Carlos Álvarez, jornada diurna, el teléfono es 8898 y el email es carlosa@gmail.com y le damos a registrar. Miren que él me registra la información de manera de orden alfabético, ¿cierto? Y lo mismo en el buscador, si nosotros vamos a buscar la información, por ejemplo, de este nuevo cliente que aparece aquí, le damos a buscar, él me trae toda la información de aquella tabla, ¿cierto? Entonces, esa es la manera como nosotros hacemos una macro en Excel, ¿cierto? Grabar información, la anidamos con un buscar B, y para que nosotros minimicemos tiempo y utilicemos esta información que yo les acabo de enseñar el día de hoy para nuestras empresas y para nuestro diario vivir. Entonces, espero que les haya quedado claro esta parte de macro que se las di 2 veces para que los que no pudieron estar la clase anterior puedan tener esta información, esta clase, ¿cierto? Entonces, vamos ahora a hacer lo siguiente. Vamos a darle 3 minutos para que ustedes tomen un pequeño descanso, tomen un vasito de agua y enseguida a las 8:12 regresamos de nuevo. Vale, profe.
Bueno, miren, y les aclaro este tema en el cual terminamos la macro anteriormente. ¿Se acuerdan que cuando yo les daba a buscar, le daba buscar, aquí no me aparecía el email? Tengan en cuenta que cuando les estaba haciendo la fórmula, cuando estaba la fórmula de buscar en la página auxiliar, recuerden que para que me trajera el número completo le puse la columna número 2. Para que me trajera la nocturna me trajera la número 3. El teléfono está en la número 4 y el email yo aquí lo tenía con la misma número 2. Miren que el email está en la columna número 5. Tiene que 1, 2, 3, 4 en la columna número 5, ¿cierto? Entonces eso fue lo que hice. Le cambié simplemente donde estaban las columnas. Miren que el nombre completo está en la columna número 2. Esta es la columna número 1, 2, 3, 4 y 5 y listo. Y aquí cada uno me aparece con la columna. Y aquí ese era el pequeño error que tenía. Ya por ejemplo, si yo me voy por ejemplo a 888, por ejemplo, este número de identificación, vamos a limpiarlo, y le pongo 88, le pongo 8888 y le doy en buscar. Miren que ahora sí me trae toda la información completa, incluyendo el email. Entonces ya ahora sí está todo perfecto y no hay ningún inconveniente. Si ustedes quieren, cuando yo termine la clase, este archivo que acabamos de hacer, yo se los voy a pasar por el grupo WhatsApp para que ustedes lo tengan. Y para que ustedes lo tengan y lo vayan teniendo como base cuando ustedes vayan creando su propio archivo y revisen que las fórmulas estén ok. Pero recuerden, como se los dije al principio, para que este archivo funcione, ustedes tienen que guardarlo como libro habilitado para macros, como se lo expliqué recién empezamos este proceso. Entonces yo lo voy a guardar como aquí en la carpeta de Ingema. Miren que cuando uno lo guarda como habilitado para macro, miren que aquí al ladito del archivo de Excel aparece como otro cuaderno. Entonces quiere decir que está habilitado para macro. Mira, hoja de cálculo habilitada para macro. Tienen que guardarlo de esa manera, si no todo el proceso que ustedes hacen se les va a perder. Y lo vamos a guardar. ¿Desea reemplazarlo? Sí, ya el archivo está completo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en lo que resta de estos 45 minutos? Vamos a hacer dos cosas. Les voy a enseñar algo de fundamentación de Excel porque algunos de ustedes me han expresado que tienen unas bases básicas de Excel y se sintieron perdidos con algunos de los procesos que nosotros hemos venido desarrollando poco a poco. Entonces, vamos ahora a lo que resta de esta clase, porque no nos da tiempo de trabajar otra macro, que la vamos a hacer en la próxima clase. Lo que vamos a hacer es que vamos a darle fuerza al contenido de Excel, que bueno, cuando uno no lo estudia no tiene por qué saberlo. También les voy a enseñar cómo con un Excel básico darle más, cómo hacer un menú interactivo con una base de datos que tú estés trabajando, ¿cierto? Entonces ya esta parte de datos ya lo voy a guardar y ahorita yo se las envío. Entonces vamos a poner de ejemplo vamos a poner de ejemplo una hoja de Excel que ustedes tengan. En este caso yo tengo esta hoja con varias pestañas que están aquí. No importa la información que ustedes tengan, se van a dar cuenta que les voy a enseñar es hacer otra cosa. Y digamos que ustedes tienen un libro de Excel con varias pestañas, como normalmente suele pasar en el trabajo. En este caso son varios reportes que yo tengo. Yo tengo una hoja con 4 pestañas de esta manera. La idea es que ustedes abran un libro de Excel, cualquiera que ustedes tengan, que tenga varias pestañas, para poder ir realizando este trabajo al mismo tiempo. Bueno, entonces vamos a ponerle un menú interactivo a este archivo de Excel que está aquí.
para que pase algo que ustedes van a crear ustedes mismos, y es súper sencillo, no requiere macros ni requiere ninguna función, sino que es algo más de organización para que cada uno de ustedes lo aprenda a diseñar. Entonces, espero que cada uno de ustedes abra un archivo que tenga varias pestañas aquí abajo, ¿cierto? Cualquiera que tenga varias pestañas aquí abajo. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a crear una hoja nueva. Nos paramos aquí donde dice más y creamos una hoja nueva, ¿cierto? Creamos una hoja nueva y esa hoja nueva le vamos a dar el nombre de menú. Y listo. A esa hoja nueva la vamos a colocar al inicio, la vamos a colocar aquí. Le dejamos clic izquierdo sostenido y la arrastramos hasta aquí para que el menú nos aparezca al principio en blanco. Las 4 pestañas que cada uno de ustedes tienen con la información que ustedes tengan, y nos vamos a menú. Es una hoja que está en blanco, ¿cierto? Que les voy a enseñar a hacer un menú interactivo bien chévere. Ahora, nos vamos a la siguiente hoja, la primera que ustedes tengan aquí, en este caso el reporte, y voy a seleccionar la primera columna, o sea, la que hice A, la selecciono toda. Después que la selecciono, voy a hundir control y la tecla más. Eso lo voy a hundir 4 veces. Control y la tecla más y me incluye una nueva columna. Eso lo hundo 4 veces. 1, 2, 3 y 4. Para que se me hagan 4 columnas en blanco. ¿Cierto? Me voy a la otra hoja, a la que está aquí. Hago el mismo proceso. Me paro en la columna A. Hundo control más 4 veces. 1, 2, 3 y 4. Para agregarle 4 columnas en blanco al principio. Lo mismo en la otra hoja que ustedes tengan abierta, dependiendo del número que tengan. Me paro en la primera columna A, la selecciono y le doy control y el más. 1, 2, 3 y 4. Y en la última hago lo mismo. Me paro en la columna A, control y más. 1, 2, 3 y 4. Entonces a cada una de las hojas les agregué 4 columnas en blanco al principio, ¿cierto? Miren que no vamos a tocar con la información que está en las hojas, sino les voy a enseñar a diseñar un menú interactivo. Listo, entonces ya tenemos esta hoja en blanco, las 4 columnas, aquí, aquí y aquí. Listo. Entonces ahora nos vamos para la columna menú que está en blanco. Y aquí donde dice listo, entonces hago con todas las hojas. Ahora vamos a seleccionar la columna A3. No, vamos a seleccionar estas 2 columnas primero, A y la B. Las voy a seleccionar y les voy a poner un color de fondo. Vamos a ponerle el color de fondo azul. Ustedes cada uno escoge el color de fondo que ustedes le quieran colocar. Y nos va a quedar de esta manera. Listo. Entonces, esto mismo que ustedes hicieron acá, lo voy a hacer con las otras hojas. Es decir, me voy a la de reporte, coloco las primeras 2 columnas y le pongo el color de fondo azulito que acabo de colocar. O le ponen el que ustedes quieran. Con la otra pestaña hago lo mismo. Selecciono las primeras 2 y lo coloco azul. Lo mismo con la tercera. Yo los voy a colocar del mismo color, ¿cierto? Miren que no hemos tocado la información que tiene el archivo con el que estamos trabajando, ¿cierto? Simplemente agregamos 4 columnas. A las primeras 2 le pusimos el color azul de relleno, ¿cierto? Azul de fondo. Listo. Hicimos ese proceso con todas las hojas. Ahora nos vamos a la hoja de menú, la primera, la que está vacía, y nos paramos en la fila, en la celda A3. En la celda A3 nos paramos aquí. Y nos vamos aquí arriba en la pestaña donde dice insertar. Me paro en A3 y vamos en insertar. Y nos vamos a ir a las ilustraciones.
vamos a escoger en forma, vamos a escoger este rectángulo que tiene esquinas redondeadas. Y el rectángulo lo vamos a poner del tamaño de estas dos columnas, desde la A2 hasta la 3. Digamos que el rectángulo nos dura aquí, este tamaño. Listo. Y a ese rectángulo vamos a ponerle le damos doble clic adentro y a ese rectángulo le vamos a poner el nombre de reporte. ¿Sí? Le vamos a poner reporte. ¿Por qué le ponemos reporte? Porque así se llama mi pestaña. En el archivo que ustedes estén haciendo, le van a poner el nombre de la pestaña que viene enseguida, ¿cierto? Yo le pongo ese reporte porque se llama reporte. Si ustedes están haciendo otro que se llama costos, le ponen el nombre de la pestaña que viene anteriormente. ¿Por qué? Porque yo quiero que con este botón me lleve a esa pestañita que está allí. Entonces le voy a poner reporte. Listo. Entonces, en estilos de forma, yo voy a coger aquí arriba en estilos de forma, yo voy a coger el color que quiero para ese rectángulo. Vamos a poner que yo quiero que sea, digamos que naranja. Y le damos doble clic aquí, seleccionamos la letra, le vamos a dar centrar, la ponemos en negrita y vamos a aumentar un poquito el tamaño. Y listo, ya tenemos nuestro primer rectángulo. Ahora, dependiendo del número de las pestañas que nosotros tengamos, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4. Vamos a colocar las mismas pestañas. Ya tenemos una. Vamos a crear 3 más para que nos queden las 4. Entonces, nos paramos sobre el rectángulo, le damos Control C y lo pegamos aquí. Lo pegamos 4 veces. 3 veces. 1, 2 y 3. ¿Cierto? Para que nos queden los 4 que tengamos en este caso. ¿Cierto? Entonces, los pegamos, dejamos un espacio, una celda en medio de los dos y los pegamos aquí en esta de acá abajo. Lo mismo en esta, dejamos un espacio y lo pegamos aquí abajo. Y lo mismo con esta, dejamos un espacio entre una celda, la celda 10 y aquí abajo. Y le vamos a cambiar los nombres. Este se llama reporte 2, aquí le ponemos reporte 2. Este se llama reporte 3 y le ponemos reporte 3. Y este se llama reporte 4 y le ponemos reporte 4. Listo. Listo, entonces, ahora vamos a insertar una imagen para que le vamos a dar una organización también a este menú interactivo. Abrimos una página de Google, ¿sí? Abrimos una página de Google y vamos a escribir icono de casa, ¿sí? Le damos enter a icono de casa, ¿cierto? Cuando nos salen estas imágenes, le vamos a dar donde dice imágenes, para que se nos abran todas las imágenes que aparecen de las casas, la que nosotros querramos. Les voy a dar un truco para que ustedes saquen imágenes transparentes de Google. Entonces nos vamos aquí donde dice herramientas, aquí en Google, en herramientas, y aquí donde dice color, yo quiero trabajar con la que dice transparente y nos va a dar todas las opciones de transparentes que hay. Ahora, yo voy a escoger la casa que yo quiera, por ejemplo esta, le doy clic en esta casa y aquí en esta casa le doy clic derecho y le voy a dar donde dice copiar imagen. Listo, para que me traiga esta casita. Ahora me voy al archivo de Excel donde estamos trabajando y le doy Control V para pegarla aquí. Entonces ya esta casa lo que hago es que la arrastro, le quito el tamaño y la coloco aquí en esta parte de aquí abajo para que sea un estilo de menú interactivo para que nos traiga ese menú. Entonces ya tenemos ese menú que nos dice las 4 pestañas con las cuales estamos trabajando.
Entonces, vamos a darle vida a los botones, ¿cierto? Para que cuando yo hunda este botón me lleve directamente a las otras pestañas que estamos trabajando. Entonces, listo. Entonces, ahora, yo quiero que cuando hunda este botón me lleve a la pestaña Report. Yo se los enseñé a hacer en el archivo anteriormente trabajado. Entonces, le voy a dar clic derecho en este botón, al reporte, clic derecho, y voy a hundir donde dice vínculo. Entonces, yo quiero vincularlo, que cuando llegue este botón me lleve a reporte. Yo hundo aquí donde dice reporte. En lugar de este documento, busco el lugar de este documento y busco donde dice reporte, ¿cierto? Y le doy a aceptar. Y miren que ya este botón se me convirtió en un botón. Lo mismo lo voy a hacer con el reporte número 2. Me paro aquí, le doy clic derecho, le doy a vínculo, lugar de este documento, y yo quiero que esto me lleve al reporte número 2. Lo escojo y le doy en aceptar. De igual manera lo hacemos con el número 3. Le voy a reporte número 3 y aceptar. Y reporte número 4, clic derecho, vínculo, lugar de este documento, reporte número 4, aceptar. Y lo mismo con la casita. Yo quiero que cuando hunda la casita me vincule a lugar de este documento, me lleve a este menú y le doy a aceptar. Y listo, ya todos los botones aparecen habilitados. Miren que si yo le doy a reporte, él me lleva a la pestaña de reporte. Si yo le doy a reporte número 2, me lleva a reporte número 2. Lo mismo cada uno de los botones. Listo. Ahora vamos a terminar de darle forma a este menú interactivo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Dejo la tecla control hundida y le doy clic a reporte, reporte 2, reporte 3, reporte 4 y la casita con la tecla control hundida. Luego hundo control C para copiar, control C, y me voy a la hoja de reporte, me paro en la celda 2 y le doy control B para pegar esa información allí. Hago lo mismo en las otras pestañas. Pego toda esa información allí. Y aquí pego toda la información aquí, ¿cierto? Entonces ya tengo en cada una de las pestañas, ya tengo la información que acabo de pegar anteriormente. Listo, ya la tengo pegada allá. Listo. Entonces, miremos. Si yo estoy aquí en este menú, porque la idea es que le estoy enseñando a hacer un menú interactivo, yo quiero que irme de pestaña en pestaña. Miren que yo quiero irme a reporte y me voy para la hoja de reporte. Si yo quiero irme para reporte 2, le doy clic en este menú. Me quiero ir para la pestaña reporte 3, reporte 4, y si me quiero devolver para la hoja principal, miren que le doy en la casita y me regresa a la parte de menú, a la principal. Listo, entonces ya tenemos esa información y ahora lo vamos a darle una ilusión a los botones para que cuando yo le hunda clic aquí, ellos cambien de color cuando le doy un clic. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a darle clic en el primer rectángulo y se me va a llevar a la hoja de reporte. Estando en esta hoja, le doy clic derecho sobre este reporte, sobre la pestaña de reporte. Se me abre este menú. Le doy clic en cualquier botón, en cualquier celda, y este rectángulo que está aquí lo voy a ampliar. Y le cambio el color de fondo. Entonces, vamos a ponerle este morado. ¿Listo? Y automáticamente ya este botón de reporte, cuando yo le dé clic aquí, mire que enseguida me va a aparecer como si el botón tuviera movimiento. Lo mismo vamos a hacer, con los otros botones, ¿cierto? Entonces nos vamos a menú, el reporte número 2, le damos clic aquí, le damos clic derecho,
Cuando se aparezca esta lista, le damos clic en otra parte de la celda, ampliamos este botón y le cambiamos el color de fondo por otro que ustedes quieran. ¿Listo? Nos vamos a menú, reporte número 3, le damos clic derecho en una celda, ampliamos y le ponemos otro color. Vamos a menú, reporte número 4, clic derecho en una celda, ampliamos y le ponemos otro color. Y listo, miren que cuando ya tenemos este menú interactivo, miren que aquí no aplicamos funciones, no aplicamos macros, no aplicamos nada más, simplemente que mire que hacemos este reporte y mire que nos da un botón como si el botón se ampliara. Nos vamos a menú, reporte 2, nos vamos a menú, reporte 3, nos vamos a menú, reporte 4 y ya aparece algo interactivo, ¿sí? Algo para que ustedes, que es básico, para que ustedes lo apliquen en sus hojas. En sus hojas y listo. Entonces, ahora, este menú que ustedes están aquí, que ustedes tienen de la hoja principal, ustedes lo que pueden hacer es que le quitan estas vistas aquí en vistas, le ponen líneas de cuadrícula y ya lo dejan vacío. Aquí lo pueden interactuar de alguna manera. Aquí le pueden poner una imagen de fondo. Como es una hoja de portada, simplemente que ustedes la van a poner básica, ustedes lo pueden poner, la pueden editar como ustedes quieran. Le pegan una imagen de aquí, en esta parte le pegan el logo de la empresa, le pueden poner, por ejemplo, una imagen de fondo de su familia, etcétera, la pueden utilizar, pero es como para que ustedes interactúen en un menú y lo tengan. Miren que yo esta información ni siquiera la toqué. Esta puede ser la información principal de mi empresa, pero yo no la toqué. Simplemente les estaba enseñando a hacer este menú interactivo, ¿cierto? Aquí cuando yo le dé reporte, mire, me aparezca aquí, me devuelva a menú, reporte número 2, menú, reporte número 3, menú, reporte número 4 y me revuelva a menú. Listo. Entonces, esa era lo que les quería enseñar también para que ustedes tengan otra forma diferente de hacer las tablas, de hacer los ejercicios en Excel de otra manera. Vamos a guardarla. Esta sí se puede guardar común y corriente. No tienen que guardarla como libro de Excel de macros personalizados, sino simplemente lo guardan como una hoja de Excel normal donde ustedes están trabajando. Entonces vamos a guardarla en la carpeta de ustedes que se llama Ingenua. Listo. Guardar. Entonces, sencillo también esa parte. Es algo básico. Y ahora vamos a trabajar. Vamos a trabajar con algo que resta de clase, con lo que les había dicho que de algunas funciones básicas de Excel, porque algunos de ustedes me escribieron por interno, donde tenían algunas falencias en las partes básicas y se iban quedando cuando yo explicaba insertar celdas, insertar tablas, hacerle un relleno. Entonces vamos a hacer una pequeña fuerza en esos conceptos básicos para que ustedes hagan hacer memoria y aprendamos también conocimientos nuevos en Excel de algo que nosotros pues nunca hemos visto y no tenemos manera de saber. Entonces vamos a trabajar hoy. Cuando nosotros estamos trabajando una base de datos así tan extensa como esta, digamos, tenemos una base de datos, miren, así tan grande como esta, donde nos tiene nombre, apellido, número de documento, tecnología, programa. Hay una manera de nosotros cuando son extensas, para no tener que, si nosotros necesitamos esta información, centro de comercio, ¿cierto? Y después de aquí también necesitamos buscar la parte centro de comercio y número de documento, para no tener que estar yendo y viniendo, nosotros podemos bloquear las columnas y las filas para que nos quede una fija y podamos trabajar en las otras que están aquí al lado cuando son extensas. Entonces, ¿cómo hacemos?
Si vamos a, por ejemplo, si lo que queremos nosotros bloquear es esta columna o la fila, dependiendo, seleccionamos lo que nosotros queremos bloquear. En este caso, yo quiero trabajar de esta manera. Yo quiero que me deje fila, que me deje fijo el código del programa y lo quiero buscar con esta parte acá que dice primer apellido. Entonces, miren lo que me tocaría hacer este proceso siempre. Entonces, yo quiero dejarlo fijo, esta sede. Entonces, yo selecciono aquí arriba la columna y arriba donde dice vista, le voy a dar donde dice inmovilizar. Entonces, él aquí me da tres opciones que dice inmovilizar paneles, inmovilizar la fila superior e inmovilizar la primera columna, ¿cierto? Entonces yo le voy a dar donde dice inmovilizar la fila superior. Listo, entonces después que me inmoviliza la fila superior, miren que ya yo puedo trabajar con esta fila superior inmovilizada. Por ejemplo, miren que yo bajo y esta me queda fija, ¿cierto? Bajo y me queda fija. Y ya puedo trabajar con esa fila inmovilizada. Si le doy clic de nuevo a inmovilizar, ya él se me quita movilizar paneles. Listo. Miren que ya cuando bajo ya me baja todo el documento y no con la fila de arriba. Si le damos clic nosotros también donde dice inmovilizar paneles, lo que nosotros hacemos es que seleccionamos esta parte de aquí, ¿cierto? Y donde le decimos inmovilizar paneles, me va a inmovilizar esa parte que yo seleccioné. Y miren que cuando yo bajo, esta partecita me queda inmovilizada. Y miren que ya así se me permite movilizarme más por la página y dejar esta información fija, ¿cierto? Porque miren que estoy trabajando con una base de datos extensa y para no tener que bajar y otra vez volver por esta información, miren que ya la inmovilicé. Es muy útil, sobre todo cuando uno está trabajando bien la base de datos tan grande que yo les puse de ejemplo. Y yo necesito esta información de arriba compararla con la de abajo. Entonces miren lo funcional que es. Para volverlo otra vez, le damos clic en inmovilizar y listo. Miren que si no lo hubiera hecho, perdón, donde dice movilizar panel, miren que si no lo hubiera hecho, miren que me baja toda la base de datos, entonces me tocaría ir otra vez hacia arriba. Miren lo bueno que es. También lo puedo hacer así, lo selecciono de este lado y inmovilizar paneles. Y se me moviliza, a ver, vamos a ponerlo aquí, inmovilizar paneles, listo. Perfecto. Ok. Entonces, esto es muy básico, muy listo. Otra parte. Listo. Otros fundamentos de Excel que les quería enseñar el día de hoy es las partes de cuando no estamos haciendo rellenos, que lo utilizamos bastante. ¿Sí? Cuando utilizamos bastante los rellenos, por ejemplo, aquí en inicio, recuerden que yo cuando estoy haciendo una tabla dinámica, yo le doy aquí donde dice relleno y le doy en todos los bordes. ¿Qué pasa con esos rellenos? Miren que si yo selecciono esta parte de aquí y le doy en relleno, yo puedo ponerle bordes inferiores, borde izquierdo, borde derecho, todos los bordes. Miren que cuando le doy todos los bordes, miren la forma que le da, ¿cierto? Miren, todos los bordes. Le puedo dar borde exterior grueso, miren cómo se me va. Borde exterior grueso, le puedo dar superior e inferior, miren, superior e inferior, todos los bordes. Y también hay una opción donde dice, por ejemplo, tú puedes dibujar los bordes, puedes ponerle color de las líneas. Miren que yo, por ejemplo, aquí si yo le pongo, digamos que esto es algo de deuda, yo quiero ponerlo en rojo, que sea de muy alerta. Miren que yo aquí en color de línea le puedo poner rojo. Y si yo relleno esta línea que yo quiero, miren que me pone el color de línea rojito, ¿cierto? Rojo. Para seleccionar lo que yo quiera. Mire que me pone la línea roja.
Si yo aquí le pongo este relleno, mire que me selecciona esto con un borde rojo que yo le hice anteriormente para seleccionar. Entonces yo con esos bordes puedo tener varias opciones, y hay una opción también que es muy usual, donde yo selecciono toda la parte que quiero poner los bordes, y aquí donde dice más bordes nos vamos a esta parte del formato de celda, en la cual yo le puedo poner la categoría, la alineación, ya la puedo poner horizontal o vertical, le puedo cambiar la fuente también y colocarlo como yo quiera. Y en borde, miren que aquí en borde nos da esta opción que es muy interesante, porque mire que aquí nos aparecen los estilos de borde que yo quiero seleccionar. Por ejemplo, yo quiero que esta parte que yo seleccioné, vamos a ponerle este estilo de borde. Y miren que aquí en este cuadro me aparece dónde quiero ponerle este borde. Es decir, miren, si yo quiero que este interlineado me aparezca en la parte de arriba, yo selecciono aquí y lo horizontal arriba me va a aparecer aquí. Ahora, yo selecciono este borde grueso y yo quiero que ese borde grueso me lo ponga de este lado acá. Miren, lo selecciono a este lado. Yo quiero que el horizontal me ponga ahora de este lado. Entonces, miren, selecciono el horizontal de este lado. Y este lado que está aquí, yo quiero que me le ponga este borde. Entonces, miren, ya seleccioné todo el borde como yo lo quiera seleccionar. Inclusive le puedo poner color. Miren que yo le puedo poner este color amarillo a estos bordes. Y si yo le doy a aceptar, miren que él automáticamente, a ver, me pone los bordes como yo se los puse. Mira, arriba interlineados, a la derecha bajando, a la izquierda interlineado y a la izquierda también un borde que yo le quise colocar. Entonces aquí estos bordes los utilizamos mucho, uno cree que no, pero vamos a ponerle un color, aceptar, para que nos dé un color, que nos pone color. A ver, borde, aquí nos debería poner un color, listo. Ok, listo. Entonces seleccionamos el color y vamos a ponerle a qué borde le queremos poner este color amarillo. Entonces seleccionamos esta parte de arriba, el de la derecha, el de la izquierda y el interlineado. Le damos en aceptar y ahora sí nos pone los bordes con colores y dependiendo de la forma que nosotros hicimos los bordes, ¿cierto? Es muy útil esta parte de bordes, sobre todo cuando uno tiene una base de datos tan extensa y quiere resaltar ciertas partes. Me parece muy chévere, muy llamativa y sobre todo muy útil. Sobre todo cuando uno quiere resaltar partes. Listo. Otro fundamento que les quería enseñar el día de hoy es cuando uno estamos trabajando una base de datos así tan larga y tan extensa, ¿cierto? Es dividir la ventana de Excel y la hoja. Entonces, si nosotros queremos dividirla, lo que nosotros vamos a hacer es que, digamos, nos paramos aquí, vamos a suponer que nos paramos aquí en esta parte, seleccionamos esta fila que queremos dividir y nos vamos arriba donde dice vista, ¿sí? Nos vamos donde dice vista y aquí donde dice dividir le damos clic aquí. Entonces mira que dice que divide la ventana en varios paneles que se desplazan por separado. Entonces mire que yo le doy aquí en vista y ya tengo la hoja dividida. ¿Qué quiere decir? Que ya tengo esta hoja fija y miren que cuando yo empiezo a bajar, él me baja por separado la mitad de la otra hoja y la primera me la deja fija. ¿Sí? Lo que le estaba aplicando al principio. Para dejar fija la columna, miren que aquí me deja fija esta parte. Para poder trabajar de una manera más cómoda. Para quitar esa división, le doy aquí en dividir. ¿Sí? Lo mismo si queremos dividir columnas. Si queremos dividir, nos paramos aquí donde dice la columna nueva y vamos a darle en dividir y cuando miramos para la derecha, él me deja fija esta parte y seguimos trabajando con esta parte. Me parece es demasiado útil cuando uno sobre todo trabaja bases de datos largas. Le damos otra vez en dividir y nos aparece la hoja como estaba. Ahora, también podemos dividir la hoja en 4 partes dependiendo de la extensa que sea la hoja. ¿Cómo lo hacemos? Nos paramos aquí arriba, donde está esta flechita, arriba de la fila y a la izquierda de la columna,
Le damos clic aquí y ahí nos selecciona toda la hoja. Toda la hoja de Excel nos la va a seleccionar. Y le vamos a dar donde dice dividir. Después que le dividí, mire que él me divide la hoja en 4 partes. ¿Ya? Cuando yo trabajo en esta parte es diferente a trabajar en esta, que también me la maneja diferente, y lo mismo en esta, me la maneja diferente, lo mismo en esta que me la maneja diferente. Son 4 maneras diferentes de trabajar, sobre todo cuando tenemos hojas así tan extensas como esta. Para deseleccionar lo que hicimos, le damos también en dividir y ya se me vuelve a la hoja normal. Y la última función fundamental que quería enseñarles el día de hoy es cómo hago para ver en paralelos varios libros de Excel que yo tenga abiertos al mismo tiempo, para no tener que estar haciendo esto. Miren, entonces busco uno, busco lo otro. Hay una manera de Excel de verlos en paralelo. Y nos vamos aquí arriba donde dice vista, ¿cierto? Vista. Y hay una parte donde dice ver en paralelo. Aquí, miren estas 2 hojitas que dice ver en paralelo. Le damos clic aquí en lugar de ir y volver un libro a otro, nos los va a poner al mismo tiempo. Miren, vista, ver en paralelo en estos 2 iconos que aparecen aquí. Entonces digo, vamos a combinarlo con este otro documento que yo tengo abierto, con organigrama, y le damos a aceptar. Miren que él automáticamente tiene los 2 programas al mismo tiempo. Yo puedo trabajar en este y puedo trabajar en este al mismo tiempo, ¿cierto? Selecciono este y mire que este no se me minimiza. Los puedo ir trabajando al mismo tiempo. Ahora, miren que este desplazamiento lo podemos hacer. Este desplazamiento está sincrónico. Quiere decir que si yo me desplazo arriba, mire que arriba también se me baja. Pero yo lo puedo hacer que solamente se me desplace este y este de aquí abajo no se mueva. Aquí donde dice desplazamiento sincrónico, ya les voy a decir dónde aquí. Desplazamiento sincrónico, miren, en este botoncito de arriba abajo, yo solamente estoy escogiendo, a ver, aquí. Aquí donde dice, entonces aquí en estas 2 pestañitas que están aquí a mano izquierda, miren que tengo los 2 archivos seleccionados, estoy trabajando en uno y este no se me mueve. Lo mismo en este, si trabajo en este me queda fijo y este no se me mueve. Ya, listo. Entonces, esa es una manera de trabajar con 2 archivos al mismo tiempo, que también me parece funcional. Ustedes también, por ejemplo, pueden aquí copiar esta información y la puedo pegar en este documento sin ningún problema, sin afectar absolutamente nada. Mire que ahí pegué la información. Pegar. Ahí pego la información y listo. Sin afectar nada de lo que esté pasando en uno de los 2 documentos. Ya después, cuando ustedes quieren guardarlo, los guardan por separado o los editan por separado, ¿cierto? Entonces, eso era lo que quería enseñarles. Bueno, aquí también hay esta opción donde dice organizar todo. Ustedes pueden organizar las ventanas de la manera como ustedes quieran. Las pueden poner en mosaico, así como yo las tengo en horizontal, en vertical, en cascada, o ventanas de un libro activo. La pueden editar con cualquiera de estas 4 opciones que aparecen en esta parte. Entonces, listo. Eso era todo lo que respectaba al día de hoy. Espero que hayan disfrutado la clase, que hayan aprendido mucho sobre las macros que les volví a decir, les volví a repetir que trabajamos el día de hoy. Miren que fue un ejercicio teórico, pero a la vez práctico, donde utilizamos, miren, los botones de base de datos que nos llevan a base de datos. Este botón nos lleva a buscador. Con esta información hicimos macro para limpiar, una macro buscar B anidada con un buscar B. Hicimos una macro para registrar. Y les enseñé también a hacer un menú interactivo para que a ustedes les quede sencillo. Simplemente este sí nos lo utilizamos macro para que quedara de esta manera y nos volviera a la casita, ¿cierto? Entonces, espero que les haya disfrutado la clase de hoy. Recuerden siempre que cuando tengan alguna duda, no duden en escribirme y yo con mucho gusto les
le soluciono en la medida de mis conocimientos alguna duda que ustedes tengan dependiendo de las clases. ¿Listo? Listo, muchas gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Voy a llamar a lista y cuando me digan ok, se pueden retirar sin ningún problema. Adriana Vanegas. Presente, profe. Alejandro Chavarría. Presente, profe. Alejandro Gómez. Andrés Pulgarín. Presente, profe. Andrés Osorio. Ok, Andrés.